15, versículos del 14 al 21. Vamos a leerlo todos a la vez. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el mismo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El Señor añada bendición, hermanos, a la palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque vemos tu amor, tu misericordia, tu cuidado en nuestras vidas, Señor. En este momento te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando todas y cada una de las cosas que hacemos en este tiempo de predicación y acá en el culto siempre, Señor. Abre nuestra mente y danos el entendimiento para poder hacer cambios, Señor, porque nuestro deseo, nuestra necesidad es agradarte solamente a ti, Señor. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y el apóstol Pablo en esta carta tiene toda una serie de normas, de indicaciones, de recomendaciones, ¿sí? En donde le habla a la iglesia y nos invita a cada creyente ¿a qué? A vivir abnegadamente al servicio de los demás, sirviendo al Señor y sirviendo a nuestros hermanos, sabiendo de antemano, ¿sí?, que al interior de la iglesia es donde el Señor nos edifica, donde nos santifica, donde nos pule, ¿sí?, y nos permite como iglesia ir creciendo, pero es donde realmente somos más limados, por decirlo de alguna manera, ajustados y moldeados conforme a lo que vaya a ser su voluntad. Y ahí entonces que debemos estar presentando el Evangelio del Señor Jesucristo con ese amor, pero también con doctrina, pero con mucho amor, con una paciencia, ¿sí?, con un respeto, soportándonos unos a otros, sabiendo que definitivamente no somos fáciles. ¿O ustedes qué piensan? Ustedes son facilitos, usted dentro de sí mismos. Cada persona puede decir, yo definitivamente no soy tan fácil. Hay de repente comportamientos de rebeldía en nosotros mismos, comportamientos de egoísmo, de orgullo, de altivez. Hay un sinnúmero de factores que forman parte del ser humano, pero la obra del Señor a través del Espíritu Santo es de transformar esas cosas que definitivamente no agradan a Dios. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y si lo que estoy haciendo definitivamente agrada o desagrada. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? Porque todo lo que hagamos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor, para Él. Y tiene que llegar el momento en el que el creyente dice, ¿yo a quién realmente le sirvo? Porque tiene que ser así. ¿Yo a quién le sirvo con qué? Con mi vida, con mi actividad. ¿Cómo es que hablo? ¿Cómo es que actúo?
porque tengo que ser testimonio vivido y hablado de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ese cambio de naturaleza. Ya no somos los mismos. ¿O usted cómo se siente? ¿Es el mismo de hace años? ¿O ha habido un cambio? Porque si usted no está notando un cambio radical y trascendental, preste atención a eso, porque algo pasa. El Señor está trabajando todos los días con cada uno de nosotros. Ojo, y trabaja en forma personal, porque las necesidades no son siempre las mismas, pero el Señor sí nos conoce. El Señor conoce a todos y cada uno de los que hoy estamos acá. Nos conoce desde antes de haber nacido, porque el Señor tiene ese poder. Él es omnisciente. Ese es el Dios al cual seguimos, al cual servimos. Mire, hermano, una persona, cualquier persona, podrá tener una profesión, cualquier persona podrá tener dinero, bienestar, podrá tener una familia, podrá tener un trabajo, podrá tener salud, pero si no tiene al Señor Jesucristo, no tiene nada. Y el apóstol Pablo está hablando acá cómo es que hay un evangelio que el Señor lo ha llamado para dar ese evangelio ¿a quién? A los gentiles, porque el apóstol Pablo fue el apóstol llamado por Dios a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío, griegos, romanos y de cualquier otra naturaleza. Nosotros, los que hoy estamos acá, hacemos parte de ese pueblo gentil. No somos judíos, al menos hasta donde sabemos, porque miro a mi esposa y ella dice, porque posiblemente alguien acá puede ser descendiente de judíos y usted ni sepa, pero realmente nuestra naturaleza es una naturaleza humana, latina. ¿O hay algún judío acá? No, todavía no se sabe. Que sepamos, no. Entonces, el apóstol Pablo está hablando a través de esta carta a la iglesia de Roma, ¿sí? Que era una iglesia conformada por personas que venían del pueblo judío que se habían convertido al Señor Jesucristo, o sea, se habían convertido al cristianismo, habían abrazado la fe que es en Cristo Jesús. Pero esa iglesia, mis amados hermanos, estaba conformada también por una cantidad de personas que no eran judíos, eran gentiles, o sea, griegos y romanos, con una particularidad. El apóstol Pablo no los conocía, porque él no había ido a Roma, pero escribió una carta con unas características que yo a veces digo, es como si los conociera. Y tan importante y trascendental es esta carta que hoy para nosotros como iglesia, hermanos, esta carta es para nosotros. Es para nosotros. Y hay toda una cantidad de cosas que giran alrededor de lo que estamos viendo en la carta, porque se habla de la justicia de Dios, la justicia que es dada a través de la fe que usted tenga en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es como el tema central. Pero a partir del capítulo número 12, el apóstol está hablando ya de la justicia practicada. ¿Qué es la justicia practicada? Es que escucho y llevo a la práctica real, auténtica, lo que escuché. Porque muchas veces escuchamos y hay cosas que sabemos, pero no se llevan a la práctica. Y el apóstol está diciendo, esto es lo que son los deberes del cristiano. Esto es lo que tienes que hacer. Y empieza a hablar de una forma, podríamos decir, muy íntima, muy personal, de algo que sucede al interior de la iglesia. Y cuando yo leo esta parte, esta porción de la palabra, yo personalmente, hermanos, me siento muy identificado, ¿no? Y es que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es útil hoy para nosotros como iglesia lo que el apóstol le está diciendo acá a este grupo de personas, porque todos somos recibidos por Cristo, como lo vimos hace 8 días. Todos somos recibidos es por Cristo, por su misericordia. En el versículo número 7 de este capítulo dice, por tanto recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Entonces, ¿podríamos nosotros rechazar a alguien que está buscando al Señor Jesucristo? Nunca. Nosotros como iglesia, como congregación, no lo podemos hacer. Recibidos los unos a los otros,
así como Cristo también nos recibió. Uno de pronto lo ve como muy normal, pero saben que en este tiempo, de alguna manera, al interior de la iglesia, habían posiblemente algunos cristianos de descendencia judía que rechazaban a los griegos. Y ojo, y habían griegos que también rechazaban a muchos cristianos judíos, porque habían llegado con una tradición, como lo vimos hoy. Es que la tradición, muchas veces, la gente sigue viviendo de tradición. Si usted viene de una tradición, de algo que le dijeron que tenía que ser, y más aún, si eso se lo dijo la mamá, eso quedará sembrado, ¿o no, hermanos? Eso queda allá. Astrid se ríe, porque al interior de nuestra hermana Astrid hay toda una tradición. Ha sido fácil sacar esa tradición de la casa. Casi que imposible, ¿cierto? Sí. En cada uno de nuestros hogares podemos ver esa triste realidad. Hay cosas que vienen de la tradición y que cuando uno llega y las mira dice, pues que eso no es así. ¿Saben? En la iglesia de Roma pasaba exactamente lo mismo. Pero el apóstol Pablo le va a hablar directamente a la iglesia. No haga acepción de personas, pero tenga como una vida agradable y santa. ¿Para quién? Para Dios. Y ahí es donde viene la palabra de Dios para ser tomada en cuenta. Porque hay una cosa, hermanos. Nosotros estamos acá congregados como iglesia los días domingos, pero también tenemos tiempo los miércoles. Y también tenemos, como lo compartió nuestro hermano Juan Carlos en los anuncios, tenemos actividad los martes, los jueves y los viernes. A las personas que viven cerca, es que esta es la oportunidad para ustedes. Aquí los están esperando a las 5 de la tarde, los días martes, jueves y viernes. ¿Para qué? Mire, para que nos edifiquemos a través de la palabra. Y usted que hoy está sentado ahí, usted tiene que empezar a darle valor a la palabra de Dios. Si la Biblia, la palabra de Dios, para usted realmente es la palabra de Dios, se tiene que volver fundamental, necesaria. Usted sin las verdades bíblicas, hermano, no puede vivir. Porque o usted vive conforme a la voluntad de Dios o vive conforme a su propia voluntad. Y ahí es donde muchas personas se equivocan, aún al interior de las iglesias. Entonces, si el propósito es tener una vida agradable y santa para Dios, hoy vamos a encontrar varias cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, y lo dice el apóstol Pablo, como gentiles, somos ofrenda agradable y santificada. Y ese es el título de la predicación hoy, hermanos. Somos ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo de Dios. Somos ofrenda agradable. Y hay tres aspectos que vamos a mirar hoy, que los encontramos. Primero, es que hay amonestaciones, hay exhortaciones y hay recomendaciones que el creyente debe de tomar con especial interés. El Señor permite que esa amonestación, esa exhortación, llámelo consejo, esas recomendaciones van a ser el orden del día para su vida como creyente. Y lo va a encontrar en la iglesia, lo va a encontrar a través de un anciano de la iglesia, de un hermano, porque no es solamente una actitud o una profesión o una acción propia de pastores. Hay una gran responsabilidad de parte de pastores, maestros, misioneros, ancianos y todo un grupo de personas comprometidas ¿con quién? Con el Señor, en decir, en argumentar, en mostrar, miren hermanos, las verdades bíblicas. Pero ojo, pero eso es responsabilidad de todo creyente. Nadie se puede eximir. Todos debemos de saber y de entender esos mandatos dados por Dios, porque el Señor lo va a usar a usted para en un momento determinado entregar esa amonestación y decir, corregir, dirigir, porque es que es necesario, porque el mundo actual está como bien orientado o está perdido. Cuando vemos el mundo afuera, ¿está bien orientado o está perdido, hermanos? ¿Ustedes cómo lo ven? Perdido. Y uno no tendría que decir solamente afuera, al interior de nuestras familias, porque es el
círculo más cercano, yo veo gente muy perdida a mi alrededor. En mi círculo familiar, yo veo personas totalmente perdidas. O sea, no hay una brújula para ellos, no hay un manual. Ellos van a su mismo movimiento. Ayer en el tiempo del Club de Valores, con el caballero David que está ahí en la esquina, con David presente. ¿Por qué las personas no toman en cuenta, David, la palabra de Dios? Porque están viviendo como qué. ¿Como qué, hijo? Dígalo duro. Como animales. ¿Sí será que hay personas viviendo como animales? Sí, tristemente, como animales. Entonces, primero, hay unas amonestaciones y exhortaciones. Segundo, hermanos, que la gloria y la honra son solamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Todo aquello que el Señor le permite a usted como creyente, como hijo de Dios, hacer, porque es el Señor el que se lo permite, toda la gloria y la honra es para Dios y nadie más. Aquí no hay protagonismo, aquí no hay que es que yo soy el que tal cosa, no. Y el apóstol Pablo lo va a mostrar y vamos a mirarlo hoy como nos lo enseña. Y tercero, hermanos, tenemos que estar esforzados en predicar el Evangelio. Debe de haber un verdadero esfuerzo, disponibilidad, estar listos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero entonces, hay amonestaciones, exhortaciones y recomendaciones. ¿Saben algo? El apóstol Pablo, hermanos, toma y toca puntos muy críticos dentro de la iglesia. Puntos críticos que aún hoy siguen siendo críticos. Debe de haber al interior del grupo congregacional de la iglesia ese amor y ese respeto. Y es por eso que él mismo empieza diciéndoles algo que es maravilloso. En el versículo número 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Miren el amor con que se dirige el apóstol Pablo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, estoy totalmente persuadido de que ustedes están como llenos de dos aspectos: de bondad, o sea, una virtud que forma parte integral del fruto del Espíritu Santo. Bondad, o sea, de ese amor, de ese buscar el bien del hermano antes que el bien o el bienestar mío. Y él dice: y ustedes están llenos de toda bondad. Y él no está jugando, porque aún en el capítulo número 1, el apóstol está diciendo en el versículo 8 de Romanos 1:8, dice: porque es conocida vuestra fe, válida, sincera, real, por todo el mundo. O sea, la iglesia de Roma, hermanos, era una iglesia que tenía buena fama. Pero si es una iglesia que tenía todo eso, ¿por qué el apóstol desde el capítulo número 12 les está dando toda una serie de indicaciones? Porque es que es necesario. Y entonces dice: yo estoy seguro de que ustedes están llenos de toda bondad y de todo conocimiento. O sea, ese conocimiento como bíblico, espiritual, de toda sabiduría. Entonces, una persona que tiene todo el conocimiento doctrinal y que fuera de eso tiene bondad, entonces es una persona calificada al interior de la iglesia para llamar al orden, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque lo está haciendo bíblicamente, porque es dado por Dios. Y esa es una gran responsabilidad, mis hermanos y amigos, delante de Dios. Por eso el creyente es luz. No solamente en la iglesia hay una unidad. Hoy estamos acá, día domingo, los que somos idénticos. Pero cuando usted está en su casa, usted en ese sitio, que posiblemente puede ser un sitio de oscuridad, va a ser luz. Y esa luz tiene que ser a través de ese amor, de esa bondad y de ese conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Porque nos van a llegar muy posiblemente personas que no conocen al Señor Jesucristo,
pero ya forman parte de nuestra familia. Amén, hermanos. Y esas personas van a requerir esto, que el apóstol dice: empiecen a organizarse primero entre ustedes. Y yo estoy totalmente seguro, hermanos, de que están llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podréis amonestaros los unos a los otros. Es responsabilidad entonces del que tiene esa bondad y ese conocimiento, guiar, corregir, amonestar, llámenlo como quieran, hermanos. Hay que llamar a la verdad, hay que enderezar caminos, y esa enderezada y esa corrección tiene que ser con amor, con respeto. No puede haber agresividad en lo que estamos haciendo, porque ¿para quién lo hacemos? Para Dios. ¿Y la obra la hace quién? Dios. Dios mismo es el que hace la obra. Entonces, todo debe ser con total respeto y bajo una doctrina bíblica. Eso es lo que debe identificar, y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Los versículos 15 y 16 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Es como pidiendo excusas, ¿sí? Es como diciendo: hombre, me metí por allá, no los conozco, pero me metí en unos temas que posiblemente al interior de la iglesia lo hice como fuertecito, lo hice con atrevimiento. Y dice: como para haceros recordar, o sea, para que se les traiga la memoria, para que no se les olvide. Pero lo hago ¿cómo? Por la gracia que de Dios me es dada. El Señor le dio esa gracia a Pablo para ser ¿qué? Apóstol a los gentiles. Tenía un derecho. Por eso, hermanos, cuando un anciano se acerca y nos va a decir algo, debemos estar atentos. Nos está recordando, y yo ¿por qué voy a rechazar la amonestación, la exhortación, el corregimiento de alguien, el corregir de alguien que viene acompañado del Espíritu Santo de Dios? Es una bendición, es una bendición. Las personas muchas veces están más dispuestos a escuchar el consejo y la indicación de una persona de afuera que ni siquiera ama al Señor. Y a veces es triste ver eso. Hermanos, personas, jóvenes, yéndose a buscar una orientación en donde una persona que es un mundano, y le prestan más atención a eso, desaprovechando lo que el Señor tiene para ellos como hijos de Dios. Y ahí es donde entonces hay que preguntarnos: ¿cuánto realmente estamos obedeciendo? ¿Cuánto es lo que realmente se obedece? Porque hay muchas verdades que ya las podemos tener en nuestra mente, ¿sí? Y entonces alguien dice: no, es que yo voy a la iglesia y me están diciendo lo que yo ya sé. Y entonces la pregunta es: ¿y si ya lo sabes, de eso que sabes, por qué no lo haces? O sea, realmente cuánto estamos obedeciendo de todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de una escuela dominical, a través de sentarnos a conversar con un anciano. ¿Cuánto estamos obedeciendo? Porque lo que marca la diferencia es la obediencia. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y dice el versículo 16: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Es que lo que estamos compartiendo, hermanos, y lo que venimos a esta iglesia es a ministrar el evangelio de Dios. No venimos a una cosa diferente. Es el propósito por el cual venimos. Es a través de la iglesia y de los recursos y de lo que el Señor pone a disposición nuestra, que compartimos sus verdades bíblicas. Y dice ahí esta porción: para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es agradable? Es pura, es sincera, es esa ofrenda transformada, es ese gentil, es esa persona que antes no conocía al Señor, pero ahorita va a estar delante del Señor. Y él dice, y es que la razón por la cual yo estoy acá, dice el apóstol Pablo, es para que ellos, los gentiles, sean esa ofrenda, ¿cómo? Agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que haya verdaderamente esa santificación en el creyente, en la persona, para poder ser una ofrenda agradable. Porque de lo contrario, si no hay ese proceso de santificación, no va a ser agradable. ¿O será que es que delante del Señor, entonces, el borracho es santificado? No tan lindo el borracho. ¿Será que delante del Señor, entonces, el mentiroso es una ofrenda agradable? Nunca. Entonces, la persona adúltera es una ofrenda agradable a Dios. El creyente nunca. Tiene que darse entonces ese proceso de santificación, y es esa transformación y es ese cambio lo que permite que seamos una ofrenda agradable. De lo contrario, no. Dios, nuestro Señor, no puede ser engañado. Y cuando miramos sobre la ofrenda agradable y el cambio en las personas, es que, hermanos, ya lo vimos en Romanos capítulo 6. ¿Y qué decía el apóstol Pablo en ese capítulo 6 de Romanos? Que somos muertos al pecado. O sea, hermanos, el creyente ya es muerto al pecado. Eso tiene que quedar claro. Somos muertos al pecado. Y dice en Romanos 6, el 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es que tiene que ser un sacrificio vivo, santo, real, agradable a Dios, vigente, visible, ¿sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque es que es eso lo que pasa. Si la persona vive en pecado y está obedeciendo al pecado, es porque no ha salido de él. Sigue en sus concupiscencias. Versículo 13, 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es que es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo de Dios. Y no podemos entonces presentar nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, de pecado. Porque entonces, ¿a quién estamos engañando? ¿A qué está jugando el creyente? ¿A engañar a Dios? ¿Dónde? Nunca. Dice: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Y el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero realmente hay que valorar esa gracia. Y hay que entender que soy transformado, ¿sí?, por el poder del Espíritu Santo, pero que la persona tiene que permitir que realmente haya esa transformación, porque si no es imposible. Y dice en los versículos 22 y 23 de ese mismo capítulo 6: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Tienes como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, pregúntese por un momento: ¿valora usted su vida eterna? ¿Realmente sí es importante para usted su vida eterna? Porque dice la palabra como fin la vida eterna. Pero ojo, pero vuestro fruto es la santificación. Hermanos, hay que estar conscientes de que esa ofrenda agradable tiene que ser santa. Y ahí es donde tenemos que mirar de tomar en consideración todas las exhortaciones, las amonestaciones, las recomendaciones, llámelo como quiera, que le da la palabra de Dios. ¿A través de qué? O de una predicación, o de una escuela dominical, o de una instrucción que un anciano de la iglesia le dé. Valórenlo, téngalo como gran estima y conviértalo en realidad en su vida, porque si no lo hace, entonces le está diciendo al Señor: tus bendiciones no me interesan. Y ahí es donde la persona termina haciendo su propia voluntad. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Y no es entonces cuánto sabes, sino cuánto obedeces. No es cuánto se sabe de la palabra de Dios, es realmente cuánto la persona está dispuesta a obedecer.
porque hemos de ser ¿qué? Ofrenda agradable y santificada. Ahora, hay un segundo punto que nos muestra la palabra, hermanos, y es que toda la gloria y la honra, hermanos, mire, es para el Señor Jesucristo. Todo lo que usted haga en la obra es para el Señor y por el Señor. Todo lo que el Señor te permite hacer, porque es que no es en nuestras fuerzas, es que yo tengo el deseo de hacer tal cosa. No, si el Señor se lo permite. Hoy el Señor nos ha permitido estar acá. Hoy el Señor a mí me ha permitido estar acá compartiendo su palabra, pero es Él. Y toda la gloria y la honra son para Él. El temor de cada creyente en todo lo que hace tiene que ser que lo que sea que esté haciendo agrade a Dios. Si usted en su vida está haciendo algo que no agrada a Dios, mejor no lo haga. No lo haga. Y lo que usted sea que el Señor le permita hacerlo, hágalo con ese amor, con esa entrega total, porque toda la gloria y la honra son para Dios. Somos instrumentos de Dios. Cuando la vida de una persona es instrumento en las manos de Dios, yo siempre tengo una referencia que les comparto, que está en 2 de Timoteo. La forma como el apóstol Pablo le habla a Timoteo es una forma de mucho amor, pero nos está hablando a nosotros, a cada creyente. Y cuando miramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 19 al 20 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Es que el fundamento no se mueve, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Tiene un sello definitivo y que dice: conoce el Señor a los que son suyos. Es que el Señor ya lo conoce, el Señor nos conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, o sea, apártese de pecado, sepárese, huya. Todo aquel que invoca, todo aquel que de su boca sale el nombre del Señor Jesucristo, apártese de iniquidad, sepárese, huya el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, claro, hay de todo tipo, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cómo? Conforme a la voluntad de Dios somos usados, conforme a la voluntad de Dios. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, es así. El Señor nos usa conforme a su santa y divina voluntad. Y lo que hacemos es para la honra y la gloria solamente de Él. Y el apóstol Pablo comienza en este capítulo, en el versículo número 17, en adelante, de este 15 al 17, dice: tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Eso es muy bonito. El apóstol, en una forma clara, le dice: señores, iglesia, tengo que gloriarme. ¿Pero cómo? En Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras. ¿Cómo? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo. Miren, dice el apóstol, miren, ni me arriesgo, ni me atrevería a decir que soy yo el que ha hecho eso. No, nunca. Y él llega y dice: todo lo que he hecho, lo he hecho con la gracia de Cristo, porque Él ha estado conmigo. ¿Y para qué lo hemos hecho? Él lo dice: hombre, porque es que hay un propósito y hay una obediencia de parte de los gentiles. Él dice que todo lo que yo les haya compartido, obedezcan. Hermanos, ¿saben algo? Cuando uno está compartiendo la palabra de Dios, uno espera que realmente haya obediencia al interior de la iglesia. Si la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos, yo no quiero dejar de congregarme, pero yo espero y confío en el Señor
que sea algo definitivo para todos y cada uno de nosotros. Si el Señor nos dice cantidad de cosas a través de su palabra, hay que hacerlo. Cuando miramos Mateo 28:19 y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo que el Señor nos manda, hay que hacerlo. Tiene que haber realmente un interés, una motivación, el que usted vaya conforme a lo que el Señor le manda, porque todo lo que vaya a hacer, va a ser para la gloria y la honra de Él. Pero tiene que haber obediencia. Y por eso el apóstol Pablo dice acá, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras. O sea, con lo que él hablaba y decía, está hablando de lo que realmente el Señor es para él. Tiene que haber, hermanos, un testimonio vivido y hablado en el creyente. Porque si no, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué está haciendo entonces la persona? Ahora, hay un propósito, y el apóstol lo dice acá, y es maravilloso, y dice, ojo, ¿cómo? Con la potencia y las señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. No es porque nosotros lo hagamos, es porque el Señor está ahí atento, porque el Espíritu Santo de Dios está guiando, porque Él bendice conforme a su santa y divina voluntad. La vida que usted está viviendo tiene que ser entregada al 100% a Dios, y Él va a guiar su vida en todos los aspectos, llame los que sean, más aún al interior de la iglesia. El apóstol Pablo era al 100% hijo de Dios, creyente, como diría alguien, tenía la camiseta puesta, era hincha del Señor Jesucristo, no miraba para otro lado. Por eso él dice, todo lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia, con la palabra y las obras. Claro, pero así mismo dice, ojo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, ¿de qué? ¿De cuántos chinos? Del Evangelio de Cristo. Y todo lo he llenado. Y él hace referencia aquí a una parte geográfica, ¿sí? Desde Jerusalén hasta Ilírico, y eso era todo un espacio. Hermanos, ustedes como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, también tienen un entorno natural, y ese es el propósito, llenar ese entorno del Evangelio del Señor Jesucristo, su familia, sus esposos, sus hijos, sus vecinos, su barrio. Todo ese espacio tiene que estar lleno del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si usted como creyente, que ya tiene una verdad en su mente, en su corazón, y que sabe que como fruto de la santificación que el Señor ha hecho en su vida, usted es una ofrenda agradable a Dios, entonces eso debe ser una motivación. Porque lo que uno siente y sabe que es bueno para mí, ¿cómo no se lo voy a dar a los demás? Y como se los he preguntado y lo he compartido repetidas veces, ¿será que a nuestro alrededor se necesita del Señor Jesucristo? ¿Será que en su entorno natural hay personas que necesitan ser vidas transformadas, cambiadas por el poder del Señor Jesucristo? Amén. Hay trabajo para hacer, hay motivación, porque una cosa es que haya trabajo y otra es que la persona no se motive. Entonces yo tengo ganas de hacer algo, pero no lo hago. Usted tiene mucha fuerza de voluntad, si aguanta las ganas. Muchas veces el creyente, el cristiano, está dedicado a aguantarse en predicar del Señor. No se puede, tiene que compartir, debe ser algo totalmente natural. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, ¿saben algo? Copacabana es para Cristo. Nuestros barrios son para Cristo. Esta cuadra debe ser para el Señor Jesucristo. Todos deben de saber que aquí en la Iglesia Bautista Cristo Vive se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. La invitación está hecha, la puerta está abierta, las sillas los están esperando. Y nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Orar, para que el Señor quite ese velo
quite ese algo que las personas tienen en su mente y en su corazón, por lo cual no son obedientes, no viene. Que el Señor sea teniendo misericordia. Crece el pecado, crece la gracia. Saben que esta semana en la fundación hay una preocupación grande por parte de uno de los muchachos, porque estábamos tocando un tema que va de acuerdo a lo que estamos compartiendo. Y entonces él me dijo: pastor, yo estoy preocupado. ¿Cómo así? Entonces, si el pecado va creciendo, no, entonces mis hijos también están condenados a ser marihuaneros. Y le dije: no, Señor, no. El Evangelio del Señor Jesucristo llega a un hogar, llega a una vida y transforma esa vida, transforma ese hogar. Y ese es el poder de Dios. En donde llega el Evangelio hay transformación. Pero hermanos, si no llega, esa gente está a expensas ¿de qué? De su voluntad, de sus tendencias, y cada vez el pecado, donde no quieren recibir al Señor, va creciendo. Y los muchachos están preocupados, a sabiendas de que están allá. Y este caballero me pregunta y me decía: es que el ejemplo que yo le di a mis hijos no es el mejor. Sí, pero usted tiene oportunidad de arrepentirse. Y usted va a llegar a su casa y va a poder decir: el Señor me perdonó. Y vengo a decirte eso porque es que es obligación, claro, de decir, de instruir, de corregir, de amonestar. Pero todo lo que pase, todo lo que hagamos es para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el poder es de Él, no es nuestro. Pero la gracia crece, el poder del Señor, y lo vemos. El apóstol Pablo veía y él decía: es que es con todo poder. Y el apóstol iba con un equipo misionero, no iba solito, él iba con un grupo de personas. Más adelante lo vamos a ver. Hemos visto, o usted ha visto el poder de Dios a su alrededor. Amén. Visible la transformación. Me disculpa Willington que lo ponga como ejemplo, pero para mí ver a Willington hoy acá nuevamente firme, yo le doy gracias a Dios. Cuando veo que iniciamos el culto y Willington no ha llegado, yo cierro los ojos y digo: Señor, mira, ¿usted puede bajar la guardia, caballero? No, yo creo que de la baje vuelvo a traer los mismos sitios donde está. Así es. Usted tiene claro que la alabanza y la gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, tengo que agradecerle a Dios porque Dios me dio la oportunidad. Así es. El Señor nos ha permitido a nosotros como iglesia, hermanos, ver su poder. Alguien no puede decir que es que el Señor no tiene poder. No, nunca. El Señor nos permitió conocer a nuestro hermano Jaime. ¿Puede usted bajar la guardia, Jaime? Nunca. Firme en algo específico que ustedes ya tienen identificado. Alberto, te veo rejuvenecido. ¿Puedes bajar la guardia? No, ni fiesco, yo no quiero volver a ese mundo, Luisca, me decía Alberto. Claro, es que el que ha salido de algo, inmediatamente dice: yo ahora quiero volver. Hermano, miren, y no solamente son los caballeros que el Señor nos ha permitido conocerlos, nuestras vidas. Yo no quiero volver a mi vida pasada, sin decir que es que yo era un borracho, nunca he sido borracho, ni un vicioso, nunca he sido vicioso. Pero ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. Y una persona sin el Señor Jesucristo no es. Y el apóstol sigue diciendo algo, hermanos, que es, si esto es importante para mi vida, yo espero que sea importante para las vidas de ustedes también. Es que debemos estar como esforzados en predicar el Evangelio de Cristo. Y miren lo que dice en los versículos 20 a 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. O sea, estaba en sintonía, se esforzó a predicar el Evangelio. ¿Saben, hermanos? Muchos no conocen a Jesucristo. En este momento de la historia de nuestras vidas, en este municipio, en Bello, en Aranjuez, en Río Negro, porque es que ya aquí hay personas que vienen de otros países, de otras latitudes. Hay muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo. No lo conocen. Y como no lo conocen, hermanos, no lo van a obedecer, no lo van a adorar. Ayer pasó un día
que yo no sé si usted detectó. Había mucho ruido. Y habían personas que se están yendo, ¿qué? Pues conforme a lo que ha sido una religión y ha sido una tradición, que lo que los ha convertido es en unos paganos idólatras, ofendiendo a Dios y haciendo algo que definitivamente lo están haciendo contra Dios. Porque si la persona está dispuesta a colocar su confianza y su fe en un muñeco, en una imagen, y no solamente eso, sino que hace bulla y algarabía y se quiere hacer notar, entonces es porque no conoce al Señor Jesucristo. Y ahí es donde está la responsabilidad de la iglesia. Y nos compartía Jaime, y todos los que estaban en esos carros por allá terminaron ¿cómo? Borrachos. Y llegaron y estaban por allá. Y cerca de la casa de nuestro hermano Esteban hay una parroquia por allá con un nombre tal, y todos terminaron allá, los taxistas y la gente. Y entonces ¿qué? Su confianza y su fe está puesta en un muñeco. ¿Puedo yo confiar en un muñeco? Nunca. Es necesario predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos esos pitos y todas esas sirenas que se escucharon ayer, hermanos, son para nosotros. Son para todos y cada uno de nosotros como iglesia, diciéndonos: vea, hay trabajo. Desconozco al Señor Jesucristo, y como no lo conozco, me voy detrás de un muñeco. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros: ¿qué hacemos? Porque la oportunidad, la bendición es para la iglesia. Ir y predicar y compartir del Señor Jesucristo. El cristianismo, hermanos, es una relación personal con la persona del Señor Jesucristo. Tiene que darse ese nuevo nacimiento. Las personas no conocen al Señor, por eso hacen lo que hacen. Para ellos es más fácil irse detrás de una tradición pagana e idólatra y ofendiendo a Dios. Y cuando el apóstol dice en ese versículo 20: y de esta manera me esforcé, o sea, hay que poner el suficiente ¿qué? Interés, compromiso, estar dispuesto, identificado, listos, porque ya estamos preparados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tiene que haber esa emoción, tiene que haber esa disposición, y el Señor va a ir guiando. La obra la hace el Señor, hermanos. Hay que pedirle al Señor que sea abriendo puertas y que sea colocando en nuestra boca, con esa bondad, con ese amor, ese mensaje de esperanza para las personas que andan perdidas. Yo ayer, mi conclusión a las 11, 12 de la noche es que vivimos en un municipio con 80.000 habitantes y el gran porcentaje están perdidos. No han querido entender, pero así como vimos hoy en la escuela dominical, y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se fue y lo dejó. Pero nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, y todo aquel que viene es porque es llamado por el Espíritu Santo y porque Dios lo trae. Y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Debemos estar atentos, hermanos, dispuestos, porque el Señor, nosotros para Él somos una ofrenda agradable. Todos los que yo veo hoy son personas que han tomado la decisión ya de seguir al Señor Jesucristo. Amén. Hay algunos que ya recibieron al Señor, pero no han tomado decisión de bautizarse. Los animo a que lo hagan, porque es una decisión firme y debe de ser parte de esa obediencia a Dios. El apóstol Pablo fue un hombre obediente y dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Cuando miramos Copacabana, ¿se ha predicado el Evangelio? Sí, pero la muestra es que falta. Porque si realmente conocieran al Señor, no nos hubiera tocado vivir lo que vimos ayer. ¿Sí? Sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Aquellos que nunca han escuchado, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Hermanos, ojalá no solamente se queden en entenderán, sino que también y que obedezcan. Porque el conocimiento, el entendimiento puede estar en la mente, pero si no hay obediencia, ¿qué hay? No hay nada. Ahí se quedó la persona. Sí, yo conozco,
A mí me gusta ir a esa iglesia. El infierno va a estar y está apartado y separado ¿para quién? Para Satanás, sus demonios y los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, que no lo han recibido como Señor y Salvador, que no hay un nuevo nacimiento. Para esas personas está reservado ese sitio de martirio que es el infierno. Nuestro entorno, hermanos, es un entorno entonces así como lo dice el apóstol Pablo, desde allá hasta allá, y he llenado todo. Si realmente todas las personas que están a nuestro alrededor ya saben que somos creyentes, todos los miembros de nuestra familia ya nos pueden decir, este muchachito, esta señora es creyente. ¿O será que falta alguno? Si falta alguno hay que hablarles, no se pueden quedar sin que lo sepan, ya ellos verán, pero nuestra responsabilidad debe estar saldada. Ven y te invito, ven a mi iglesia. Alguien nos compartía hoy, se quedó en una estación del metro esperando a un joven que invitó, no llegó. ¿La responsabilidad de quién? ¿Ven? Y esa persona está viviendo una vida conforme a lo que Dios manda o está totalmente perdido. Está totalmente perdido. Pero no debemos de desfallecer, hermanos. No debemos de desfallecer. Debemos estar y continuar firmes en lo que el Señor nos manda. Porque el Señor Jesucristo debe ser reconocido, aceptado y confesado. Recibido, aceptado y confesado. Qué bendición puede ser que una persona que es nuestro amigo, nuestro familiar, en un momento determinado pueda venir y decir, yo he recibido al Señor Jesucristo y lo confieso y predico y comparto de Él, porque es que lo bueno es lo que realmente dura. Nos compartía nuestra hermana Blanca hoy, desde que ella se acuerda, siempre ha pasado lo mismo en fechas como esta, donde salen y hacen una algarabía y entonces se vuelven religiosos y espirituales, pero el final es alrededor de una botella de aguardiente. Entonces sí hubo cambio ahí. No hay ninguno, no es verdadero. Así pues, mis hermanos y amigos, vivamos en santidad y amor para hacer una ofrenda agradable, transformada por el Señor, por el Espíritu Santo, y recibamos de parte de Dios esas amonestaciones, exhortaciones y recomendaciones que son dadas por Dios. ¿A través de qué? De la predicación, de una escuela dominical, aún de los cantos, porque cuando cantamos estamos cantando es para el Señor. Recibamos esa amonestación en forma noble, sincera, y hagámoslo asimismo con amor y con doctrina, obviamente. Y tengamos presente que toda la gloria y la honra va a ser para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y no dejemos de compartir del Señor. No se vaya a dormir, no se vaya tranquilo a la cama si pasa un día y usted no ha compartido del Señor Jesucristo. No se acueste tranquilo. Cuando usted se vaya a acostar a dormir y esté ya cerrando los ojitos, pregúntese: hoy, ¿a cuántas personas les compartí de mi Señor y Salvador Jesucristo? Y si no le ha compartido a nadie, órele al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se abriendo puertas y le permita hacerlo, porque Él es el que nos permite. Y si está viviendo en un momento de iniquidad y de pecado, arrepiéntase, confiese a Dios y encarrílese, porque es que los trenes que se encarrilan son los que se descarrilaron, o sea, venían caminando. Si usted en su vida venía encarrilado y se descarriló, encarrílese, arrepiéntase, pida perdón y agrade, apártese del pecado, huya para que pueda alcanzar misericordia. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis hermanos, y luego cantamos un himno de oración. Oremos. Señor mi Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por enviar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y darnos salvación. Es la única forma, Señor. A través de nuestro Señor Jesucristo es nuestra única oportunidad. Permite que en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre esté vivo ese deseo y esa necesidad de compartir tu santo Evangelio, Señor.
Gracias es porque a través de tu Espíritu Santo somos santificados y asimismo somos agradables, somos una ofrenda agradable delante de ti. Permítenos ser, Señor, esa ofrenda agradable y santa, porque solamente pasados, colados a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu es que podemos llegar totalmente en forma sincera, honesta, transparente delante de ti. Guía nuestras vidas, Señor, acompáñanos, bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Por nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno, hermanos, para finalizar. Y dice todas las promesas, porque es que el Señor hace promesas. Hay promesas para usted de parte de Dios. Amén. Y les quiero contar que todas las promesas son apoyo poderoso de nuestra fe. Vamos a cantar este himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras los caminos cuando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Que durante esta semana la paz, la misericordia, la gracia de nuestro Señor esté con todos y cada uno de nosotros.